Bien, chicos, vamos a la segunda parte de la clase de odontología. Bien, como les explicaba, esto tiene un diagnóstico largo, que es el que les quita tiempo. Pero como le dice ordene, se les hace más fácil porque del lado izquierdo está el ítem 1, el 3 y el 4. El ítem 2 no forma parte del comienzo de la respuesta correcta. Y fíjese que te está diciendo o es el ítem 1 del lado izquierdo o es el ítem 2 del lado derecho. Quiero que vean el proceso del tipo de respuestas que ponen. ¿Ya? Entonces aquí te dice, tiene 58 años este señor, solicita rehabilitación con prótesis totales. El diagnóstico presuntivo es diabetes e hipertiroidismo sin control con una evolución de 15 años. Verá, si este señor tiene diabetes, ojo, e hipertiroidismo sin control, por ahí ya tenemos una señal que hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes y con este tipo de pacientes, ¿no es cierto? Y vemos que dice, o es el ítem 1 en orden, el ítem 3 o el ítem 4. Yo les pregunto, ¿usted va a trabajar con el ítem 1, con el ítem 3 o con el ítem 4? Acuérdense que les estoy diciendo que en el segundo punto, aquí se le está diciendo que el diagnóstico presuntivo es diabetes e hipertiroidismo sin control. ¿Qué es lo más grave de este señor? Se lo está diciendo clarito aquí. Las enfermedades que no las La más tiene grave de las dos, controladas. ¿cuál es? Que no están controladas, el hipertiroidismo. ¿Verdad? Correcto. Porque aquí te dice, cirujano maxilofacial, este es para ponerlo bonito, si es que lo hablo gramaticalmente, ¿verdad? Y a veces hablo de manera que usted me entienda. Y el endocrinólogo, ¿cuál es el más grave? ¿El maxilofacial o el endocrinólogo? El endocrinólogo. Y entonces, en este tipo de preguntas, ¿cuál es la respuesta? La 3 sería. Empezaría con el ítem 3, El ítem 3, la C, el literal C. claro. Pero fíjate que en las técnicas que yo les voy a enseñar, va a haber un par que te dice, oye, o están dentro del rango del ordenamiento, o el 3 o el 4 son los que tú tienes que investigar. Porque te ponen 2, 1, 1, ¿verdad? Y 2, 3, 4. Entonces, donde ustedes fallan esta, y qué pena que el resto no haya venido a esta clase, se llama el tipo de pregunta en la que usted tiene que derivarlo a un especialista. Anote, por favor. Cuando hable de que tiene algún tipo de enfermedad, si usted contesta cualquier otra, lo está matando al muchacho. Porque usted, si donde lo abre es diabético, no le cierra la herida, ¿qué hace? Si tiene hipertiroidismo, le puso alguna anestesia media esa que le hacen una reacción diferente al señor, se ven apuros usted, ¿verdad? Entonces, aquí la técnica te está diciendo que el 2 es lo último por lo que el señor fue, pues. ¿Qué dice arriba? Un paciente edéntulo solicita rehabilitación con prótesis totales. Pero antes de hacerle todo esto, el señor sufre de enfermedades, de diabetes. Y lo último que usted hace es la toma de impresiones para la elaboración de placas bases. ¿Sí entiende? Comenzó con el... Usted no trabajó con el 1 y usted trabajó con las 2 dentro del rango.
Pero entre el 3 y el 4, la más importante es la canalización. Pero aquí hay un truco. Al no haber estado la 2 aquí y te la ponen acá, te dicen o es la 1 o es la 2. ¿Lo entendió? Cuando usted vea este tipo de esqueleto numérico, por favor. No entendí eso. Ya. Si usted ve del lado izquierdo el 1, 1, está a la mitad, ¿verdad? Y ves el 2, 2, Sí. te está diciendo, o trabaja al principio con el 1 o trabaja con el 2 al final. Te está dando la clave. Canalización con el cirujano maxilofacial. Sí sería, lo canaliza con un cirujano, pero usted no lo necesita principalmente, usted lo necesita es al endocrinólogo, porque ese es el que tiene el problema de diabetes y problemas de tiroides. Entonces sabe que el 1, canalización con cirujano maxilofacial, no es. Este 1 no es. Entonces te dice, termina en 2. De seguro que termina en 2, pues no es verdad. ¿Se dio cuenta? La lógica, pues si no es el 1, va a terminar en 2. ¿Por qué? Si ya no comenzó con el 1, tampoco es el 4 ni el 3. ¿Por qué? Porque el 3 y el 4 está acá adelante. Y Simplemente... también está en fila, 1, 2, 3, 4 en la A. Eso me iba yo para el último, ¿vio? Me alegro. Entonces, aquí viene ya el truco. Pero primero me interesa a mí que usted sepa leer el diagnóstico, ¿está claro? Porque muchas veces en otras respuestas no va a haber fila. Entonces sí es importante trabajar con los números, pero para mí más importante es que sepa por qué razón no es el 1 y es el 3, ¿sí? Entonces, ahora sí la técnica de la fila. Al haber fila aquí, 1, 2, 3, 4, te está indicando que del lado izquierdo la respuesta no va a comenzar con 1. No va a comenzar con 1. Por lo tanto, el 1 no va a ser. Y va a estar entre el 3 y el 4, que se te hace muchísimo más fácil. Porque entre el 3 y el 4, aquí habla de un especialista, y si tiene una enfermedad, la única que tiene un especialista es la C. Entonces, fue de enorme importancia que la fila, al haber yo eliminado, me ayudó a no complicarme, ¿verdad? Por eso es que yo le decía, o trabajas con el 1 o trabajas con el 2. ¿Por qué no le hablé en principio del 1, 2, 3, 4? Porque como recién estamos comenzando, en otras respuestas de números no va a haber fila. Y usted, si no hubiese habido fila, tendría que haber utilizado su conocimiento y su raciocinio para poder interpretar las respuestas, los ítems, ¿no? ¿Estuvo más claro ahorita? Chicas. Sí, un poco más claro. Sí. Me alegro. 1, 1, 2, 2. Perfecto. Se eliminó el 1, 1 porque estaba en la fila, ¿no es cierto? Entonces, o es el 1 o el 3. Como ya eliminaste el 1, la respuesta correcta va a ser la 3. Esto está grabado. Esto lo pueden repasar de nuevo. Y de esa manera, pues ya tienen ustedes la parte de cómo saber que del lado izquierdo es importante. El lado izquierdo es el que comienza siempre a trabajar las respuestas, de arriba hacia abajo. Lo mismo. Aquí, ¿cuántas hay? Rápido, por favor. 7.
¿Con cuántos ítems vas a trabajar del lado izquierdo? ¿Con qué más? Con el 7. Entonces dígame, ¿qué es primero? Aquí se repite el 1, 1. Aquí se repite el 5, 5. Vea que es primero, que al final, ¿qué hace primero? Un paciente de 39 años acude a consulta por la fractura de la corona del órgano dentario 15. En la radiografía se aprecia una caries de primer grado y fractura de la cúspide palatina. ¿Qué va a hacer usted, niña? ¿Reconstruir, tomar impresión? Eliminar la caries. ¿Y cuál es la última? ¿Qué haces al último? Cementar. ¿Cuál es la respuesta? La A. La A. ¿Sencillo? ¿Cuál es la diferencia de la técnica que yo le enseño? En que anteriormente, ¿qué hacían? Ordene los procedimientos de tratamiento. Y usted ni se fijaba en los números, sino que decía eliminar caries, reconstruir, prueba de porcelana, prueba de metal, cementar, preparar para metal, porcelana. Usted decía, yo creo que primero es el 7. Y no porque estaba el 7 acá, sino que, o sea, no, pero primero puede ser prueba de porcelana. Ahí ahí que venía la confusión, que usted no sabía que solamente tenía que fijarse en el comienzo de este ordenamiento, en el 1, en el 2 y en el 7. Lo que le hacía menos problemática, lo que el cerebro se llama ordenar mentalmente lo que tengo que hacer para sacar la respuesta. Ahora usted ya sabe que siempre del lado izquierdo, cuando hayan ítems, del lado izquierdo hay el 1, el 2 y el 7. Y entre el 1 y el 2 y el 7 va a leer solamente el 1, el 2 y el 7. Y entre 3 es más fácil saber cuál es la primera que entre 7, pues, ¿no es cierto? Sí. Y es muchísimo más fácil que al final, entre 5, 4 y 6, 5, 4 y 6, ¿cuál es de estos tres? Es la que yo hago al final, pues, ¿no es cierto? Sí. Sencillo, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando yo me alegro de que hayan confiado en mí, porque en este momento su apreciación de lo que es la pregunta, trabajar con números, no es tan difícil. Es simplemente que usted se ordene, se inteligencia y le diga al cerebro, porque si uno le dice al cerebro, mira, solamente fíjate del lado izquierdo cerebrito, 1, 2 y 7, chévere. Y del lado derecho solamente el 5, 4 y 6. Si usted tiene ese ordenamiento mental de qué es lo que tiene que hacer en la estructura para sacar la respuesta, usted esta pregunta la hace en menos de un minuto o máximo un minuto. Lo que le toma a otra persona que no haya hecho el curso, que no entienda qué son esos números, qué son esos ítems, hasta que comprende el cerebro, ya se le va pasando el tiempo y más que todo es el agotamiento mental del esfuerzo del nervio. Pero aquí usted ya, yo quisiera que me tomaran 500 preguntas de numeritos. Porque ahora yo ya entiendo cómo son los números. Y entiendo que es más ¿Y fácil. de esas preguntas de números hay algunas o no? Hay más de 20, 25. Hay bastante, hay bastante. Claro. Entonces, ustedes lo que están haciendo es beneficiándose de familiarizarse de cómo tienen que enfrentar esta pregunta. Usted póngase en el plano de estudiante que no hubiese recibido esta clase. ¿Cómo la hubiese enfrentado esta pregunta? ¿Cómo le hubiese respondido? ¿Usted cree que...? Leído todo, del 1 al 7, Claro. para ver cuál hago primero. Claro, tiempo. Usted decía, y le daba la duda, ¿no? Por ejemplo, usted decía, uy, cementarse. Me dice, no, pues cementar puede ser el último. Y ni siquiera se ocurría a usted que acá estaba el último, ¿entiende? Entonces, ahora que sí tiene el conocimiento, lo que nosotros hemos hecho, ordenar la información de los números en su cabeza
y ya sabe a qué y cómo usar los números para ordenar esto. Nada más. Esto es un juego de ordenamiento. ¿Cuál es el primero del lado izquierdo y cuál es el último del lado derecho? Así de sencillo. Vámonos acá. Entonces, del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Lo está entendiendo, mi querida amiga? Sí, ¿Y cuál tiene las dos? ¿Cuál tiene las dos en la fila? A, el literal A. Acuérdense que este truco lo hace para que usted vea el 1 y vea el 5. Ah, no, aquí me dice que es el 1 y el 5. Déjame ver. El inner carry, esta es. Es para eso. Porque en 100 preguntas, 20 no van a ser el 1 y el 5. Pero 90 sí van a ser. ¿Está claro? La Sí. mayor cantidad de veces que usted vea del lado izquierdo y del lado derecho, dos respuestas que se unen, es para que usted primero compruebe si son o no son. No es que 100% van a ser, pero la ayuda, porque el conocimiento usted lo tiene en la cabeza y es más fácil que el cerebro se acuerde de que primero eliminas y al último cementas, pues al último ya tapa, ¿no? Vamos rápido, por favor. Quiero que veas el tipo de respuestas. ¿Cuántos ítems hay? 4. 4, ¿Cuántas respuestas tienes que ver? 2, ¿Cuáles son? 1 y 2. 1 y 2. ¿Qué te pide? Durante la exploración intraoral de un paciente de 7 años. ¿Qué pasa con 7 años? Tienes que tener cuidado. Se observa caries de primer grado en los molares temporales, placas ectobacterianas generalizadas y por último se aprecia que los primeros molares permanentes están parcialmente erupcionados. De acuerdo con la información, ordene el tratamiento. ¿Esto es leve o grave? Leve. ¿Y qué es lo que vas a hacer primero? ¿Aplicación de flúor o instruir sobre la técnica de cepillado y control de placa? Instruir la técnica de cepillado y control de placa. ¿No es cierto? Si ya está el 1 acá, ¿va a ser el 1 acá? No, Entonces, ¿cuál es? ¿El 3 o el 2? El 2. El 2. el 2. La respuesta correcta, ¿cuál va a ser aquí? La B. B. La B. Sencillo, ¿no es cierto? Sí, Ahora, ¿cuál es la diferencia en las otras respuestas? Aquí te dijeron 1, 1, los dos te pusieron entre el 1 y el 2, ¿no es cierto? ¿Cuál comienza primero? Les están poniendo distintos tipos de esqueleto numérico para que sepas manejarlo. Si ya sabes que es del lado izquierdo, ya sabes. Si ya sabes que es el 1, este lo eliminas. ¿No es cierto? Este lo eliminas y este lo eliminas. ¿Qué no va a ser el primero? Si está del lado izquierdo, mira que está del lado derecho. Eso ya después tú te vas a dar cuenta. ¿Sí, Machadito? Y siempre va a ser eso. Tendremos que darnos cuenta a medida que voy explicándoles esqueleto numérico. La mayoría se da. Si está eliminas del lado izquierdo y te la ponen al lado derecho, hay una acción de por qué lo hacen, ¿ya? Vamos rápido. Esta de aquí sí es un poquito más complicada, pero yo lo que me interesa es que veas que del lado izquierdo es 1, 1, 3, 3 y del lado derecho es 3, 3, 5, 5. Se está dando cuenta que cambia el sistema numérico para que sepas que del lado izquierdo es el 1 o es el 3, ¿no es cierto? Un paciente de 16 años es enviada por el ortodoncista para realizarle una gingivectomía, ya que presenta hiperplasia. ¿Qué habla aquí?
¿Qué es esto, niño? Un prefijo. Formar la higiene. Ordene el instrumental de acuerdo con el uso en la aplicación del procedimiento. O es la pinza marcadora de bolsas o es la sonda periodontal. Diga. La sonda. ¿Cómo hacen aquí? Esto es de conocimiento específico. Sonda. La sonda. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Que esta es de... Se la ponen un poco difícil. ¿Capiche o no capiche? ¿Qué es lo que usted va a ver? Que del lado izquierdo se repite el 3 y 3, pero sigue 1, 1. Y te vas a dar cuenta de esto, que el 2 o el 4 es la respuesta correcta, porque el 4 se va a la derecha y el 4 se va a la izquierda. El 2 se va a la izquierda y el 4. Entonces, ¿cuál es la que tiene mayor cantidad de números? Yo con esta termino, porque si no, se van a hacer fundas. Perdón la forma de expresarme, pero se van a dificultar mentalmente. ¿Cuántos números repetidos hay? Horizontalmente, ¿cuántos? 3. 3. Verá, yo ahorita le estoy enseñando a trabajar del lado de arriba hacia abajo, ¿verdad? Pero es importantísimo que cuando se pone medio neurótico esto, medio raro, usted vea la consecutividad de números. 3, 1, 3, 1. Aquí hay 2, ¿verdad? Aquí hay 2. Y aquí hay 1. Y te dice, o es el 4 o es el 2. Cuando tú ves una X entre la C y la D, sabes que aquí están las respuestas correctas. Para la próxima clase, le voy a explicar la ley de probabilidad. La ley de probabilidad. ¿Por qué? Y se las explico sencillito. Yo sé que todos son unas extraordinarias alumnas, hacen un esfuerzo por trabajar conmigo, que las felicito. Pero muy difícilmente es que vaya a haber una de ustedes que haga las 120 preguntas sobre 120. Ojalá que todas lo puedan hacer. Pero la línea de respuesta ha sido 98, 100. La señorita que hizo 100 en Riobamba, me hubiese querido que sea mi alumna. Yo tuve una de 99, 98. Pero no les dio porque es difícil. Entonces, en esta ley de probabilidad, te dice, o es la C o es la D. Tú de 120, a la primera vas a hacer 80, que con 80 ya estás pasando. Y te quedan 40. Y estas 40 van a estar entre la C y la D. Y tú tienes que sortear. Din, marín, de dos pingüe, tu caramaca, tu carefue. Si sorteas 40, la ley de probabilidad te dice que dividido para 2, te da para ti 20 y para el examen 20. Significa que sorteando 40 preguntas que no sepas, pero sabes que están dentro del rango, 20 vas a hacer tú. O sea, que 80 más 20, así no la sepas, sino que la sorteas, hace 100. Y esa ley se las voy a explicar más adelante, porque esa es la que la va a salvar a usted del examen. Se los prometo, porque la técnica de 2 dentro del rango y 2 fuera de rango se las voy a enseñar y van a dominar. Una cosa es que tú no sepas, porque esta pregunta es un poco complicada, pero en todo caso, lo importante es que llegaste a través de los números, no por el conocimiento, a la C y a la D. Sí me expliqué, ¿verdad?
Y eso para ti, señor estudiante, señorita estudiante, le va a ser mucho porque la matemática no falla. Si hay 40 que no has contestado y tienes entre este par, la ley de probabilidad dice, así sean 10 de 40, tú vas a hacer 80 más 10, 90, pasaste el examen. Yo no creo que de 40 a 10 no vayas a poder en el sorteo, porque aparte de las zonas, de la gramática, del plural, del singular, que no hemos visto todavía en esta, ¿cierto? Iríamos a ver. Entonces, la respuesta sería aquí, la C. Listo, chicos. Mañana, ¿vamos a hacer clases o no vamos a hacer clases? Sí, Opinen, por favor. claro, Sí. claro que sí. Yo opino